Pues despertó una vez más el monstruo. Y no porque estuviese dormido, porque al parecer este monstruo no descansa. Es un monstruo que amenaza con tener el control del país si le permitimos, me refiero a las autoridades de gobierno, a los ciudadanos y al pueblo de México, si le permitimos seguir incrementando su poder. Me refiero concretamente a lo que sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua, que es un atentado contra la autoridad legítima y contra el gobierno en las cárceles de México. Recordemos que es Vox Populi, es decir, todos lo decimos, todos lo sabemos, todos lo aceptamos, que las cárceles en México son una verdadera universidad del crimen y que desde ahí se controlan muchísimas cosas. Y tan así que lo sucedió en Ciudad Juárez, Chihuahua, dice nada más, un comando armado ingresó al centro de readaptación social de Ciudad Juárez, libera a un grupo de 24 reos, mata a 10 custodios, mueren 4 internos y estos 24 reos vinculados a una banda criminal que les dicen los mexicles o algo así, y que no importa en realidad de qué grupo sean, lo importante es que para haber capturado a esos 24 el gobierno federal, estatal y todas las fuerzas armadas seguramente gastaron más de 10 años y quién sabe cuántos millones de pesos para tenerlos en la cárcel, para que en un solo día un grupo enfrente y rete así con todo el poder del mundo a la autoridad y los libere así, a punta de balazos y de metralletas. Muy al estilo de lo sucedido, el impacto que nos genera a los mexicanos con la irrupción, recordará usted, el 1 de enero de 1994, cuando de repente nos amanecimos el año nuevo con la noticia de que había una guerra contra el gobierno de México por un ejército zapatista de liberación nacional en Chiapas encabezado por un tal subcomandante Marcos y que le hizo la guerra al ejército mexicano. Desde luego, pues todos ya sabemos la historia, pero la sorpresa fue mayúscula en aquel entonces, 1994, imagínense, estamos hablando ya de muchísimos años, prácticamente 32 años. Entonces, esto viene a ser una declaración de guerra contra el gobierno de México. Obviamente el gobierno no puede ni debe caer en la tentación de reaccionar no más por reaccionar, sino simple y sencillamente aplicar la ley, pero sí es una invitación abierta y clara, me refiero a las circunstancias, a que se modifique o se ajuste la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el combate contra el crimen organizado. Porque de lo contrario, imagínense ustedes, ya estamos ahorita en medio de eventos de cobro de piso, de extorsiones, de secuestros, de vejaciones, de asaltos, de manejo de prostitución, de venta de drogas, de lavado de dinero, de crímenes todos los días en todo el país. Y si dejamos abiertas las puertas para que ahora nos agarren el lado en función de que las fuerzas del orden no pueden disparar por el tema de que esas son las instrucciones superiores, pues imagínense, van a liberar a todos los presos de los principales penales del país y entonces los 20 o 30 años que se ha luchado contra el crimen, se ha logrado documentar o procesar penalmente a miles y miles de criminales del crimen organizado o del narco o de delitos graves, van a ser liberados por todos lados. Entonces es evidente que quien va a tomar el control de estas acciones pues son los grupos armados criminales que por una razón o por otra no han sido combatidos, ni contenidos, ni limitados, ni detenidos, ni nada por el estilo. Creo que ya se pasaron la rayita con esto y tendrá que ser
Y es evidente que el gobierno mexicano no solo que tendrá que fijar una postura de reforzar la seguridad en todos los penales de México, sino de pensar seriamente en modificar la política de seguridad pública y particularmente el combate al crimen organizado. La guerra no está perdida, pero los distintos clanes, feudos, cárteles, grupos del crimen organizado siguen ganando pequeñas batallas en cada una de las distintas regiones del país, como es el caso en este caso de Chihuahua, lo mismo en Sonora, en Guanajuato, en Quintana Roo, en Michoacán, en la Ciudad de México, en Tamaulipas, en Baja California, en Veracruz, en Colima y quién sabe cuántos otros estados más que estoy omitiendo. ¿El país está en manos de los criminales? Es pregunta. ¿Los criminales tienen el control de las instituciones mexicanas? Es pregunta. ¿Los gobernantes solo buscan reelección o perpetuarse o continuar el poder? Es pregunta. ¿La omisión o no hacer nada es una grave circunstancia de corrupción que pone en riesgo la estabilidad y la paz y la tranquilidad de los ciudadanos de México? Esta ya no es pregunta, es afirmación. Por eso la pregunta es, ¿van a modificar la estrategia de seguridad y las acciones para el control del crimen organizado? ¿Sí o no? Que tenga buen día. Muchas gracias.